Bien, buenas tardes. El siguiente tema es sistemas de alerta temprana para fenómenos hidrometeorológicos. Pues un fenómeno que ahorita pues, estamos en plena temporada, muy actual, para lo cual voy a tratar de darles pues, los conceptos muy básicos, muy entendibles, claros, para que las personas que no tengan ningún conocimiento sobre el tema, pues sea fácil, ¿no? de entender. Entonces vamos a iniciar con la primera imagen. Bien, vamos a iniciar primeramente con una pequeña reflexión acerca de las tecnologías que se utilizan en todos los fenómenos. Es en base a la instrumentación, ¿no? Que es pues, un elemento que es fundamental, ¿no? Para la medición de variables físicas y se utiliza como una herramienta fundamental de apoyo porque esos datos son con los que se toman las decisiones. Ok, entonces es muy importante ahorita como ha sido la evolución de la tecnología que nos permite ya tener información muy precisa de los fenómenos en base a al seguimiento de las variables, ¿no? Que intervienen en él para ver su comportamiento. Pues vamos a plantear los temas. Es algo muy sencillo, muy básico. Un fenómeno hidrometeorológico y sus componentes de acuerdo al concepto que se ha visto de los cuatro componentes. El sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, CIAT-CT, que es el que se ha activado en esta temporada para ciclones tropicales, y el sistema de alerta hidrometeorológica para una cuenca hidrológica, que es algo más puntual, donde veremos pues, algunos conceptos, variables, instrumentos, descripción, cómo es una estación de monitoreo, cómo se seleccionan los sitios, la infraestructura, cómo es una red, cómo es un puesto central de registro, cómo se adquieren y procesan los datos. Posteriormente, las imágenes satelitales como un apoyo en el seguimiento de fenómenos. Y por último, pues los que se han instalado en México a nivel cuenca hidrológica. Entonces, atendiendo al concepto de un sistema de alerta temprana, el fenómeno hidrometeorológico pues está tipificado, ¿no? En la Ley General de Protección Civil como un agente perturbador que se genera por la acción de condiciones atmosféricas. Pueden ser ciclones tropicales, frentes fríos, tornados, lluvias extremas, etcétera. Entonces, un sistema de alerta temprana para este tipo de fenómenos tiene una metodología que se ajusta a los componentes, ¿no? Que hemos visto, conocer el riesgo, dónde estamos ubicados, dónde nos puede afectar uno de estos fenómenos. Si es en la costa, ya sabemos que llueve en cualquier lugar, ¿sí? En los ciclones tropicales, pues impactan más en las zonas costeras. Los frentes fríos, pues afectan a todo el país prácticamente. Las lluvias convectivas o intempestivas pueden ser en cualquier sitio. Entonces hay que estar preparados, no importando dónde estemos ubicados. El segundo componente, que es sistemas de medición y monitoreo, pues es la aplicación de la tecnología para poder ver su comportamiento. Tecnología que ahorita pues ya está muy avanzada, desde satélites que nos dan una visión atmosférica en diversos canales, ¿sí? Que podemos observar, estaciones terrenas de monitoreo meteorológico, radares, terrenos que nos dan también indicación de cómo se está comportando la atmósfera. Todo esto pues nos da los datos que nos sirven para activar alertas oportunas y avisos, porque se definen unos umbrales prefijados que al rebasarse pues se activan, ¿no? Las alarmas. La difusión de la alerta, pues en el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, pues es más oportuna que los sísmicos o volcánicos. Un fenómeno hidrometeorológico, en el caso de un ciclo, pues nos da mucha oportunidad para poder tomar la acción, ¿no? Se generan en determinado sitio, pasan algunos días o hasta una semana o más, en donde puede irse monitoreando su comportamiento y pueden irse tomando las acciones pertinentes, ¿no? Para que una vez que impacten, que eso ya se puede conocer, el sitio, la hora, el lugar, pues ya se tengan listos todas las acciones que deban realizarse. En cuanto al último componente, este sí es un poquito más crítico porque como en todos los fenómenos es saber qué hacer antes, durante y después. Entonces, durante el impacto, pues ya la población debe saber dónde dirigirse, haberlo ensayado antes con simulacros para que pueda resguardarse. Eh, por lo tanto, el segundo componente, que es el que me refería yo a la tecnología, pues es un sistema de medición y monitoreo del fenómeno perturbador para realizar pronósticos o emitir avisos en base científica. Se utilizan redes de instrumentos y telecomunicaciones para la adquisición de los datos. Entonces aquí vemos
cómo esta metodología en un sistema de alerta temprana pues la podemos acoplar a cualquier situación de riesgo. Actualmente, ya para ciclones tropicales existe el CIAT-CT, que es un mecanismo que se implementó a partir del año 2000, que más que nada busca la coordinación consensada de acciones interinstitucionales para alertamiento oportuno ante una amenaza ciclónica. Es decir, genera una respuesta organizada del Sistema Nacional de Protección Civil integrado por las instituciones gubernamentales y la población civil. Está estructurado de tal manera que de acuerdo a la intensidad, trayectoria y distancia durante el acercamiento o el alejamiento de un ciclón, se asigne y ponga en marcha actividades sistematizadas para cada una de las instituciones que integran el SINAPROC, Sistema Nacional de Protección Civil. Se utiliza un código de colores en 5 etapas para un seguimiento detallado de la evolución del fenómeno, desde que se origina hasta que se disipa. Las etapas de alerta, determinadas por estos 5 colores de azul, verde, amarillo, naranja y rojo, pues son para emitir las recomendaciones adecuadas. Aquí vemos en esta pantalla lo que es el mecanismo de activación. Como dije, la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, es la institución oficial encargada de establecer las especificaciones técnicas de los ciclones tropicales que se formen en la región donde se encuentra México. Una vez que la NOAA establece, en base a sus tecnologías, todas esas especificaciones del ciclón, que ya lo cataloga como un ciclón tropical, se activa el CIAT-CT automáticamente y se reúne un grupo interinstitucional para analizar y coordinar las acciones, dar las recomendaciones y emitir los boletines que se darán a conocer a la población. Pues estos boletines pues, se difunden de manera oportuna para que la población tenga conocimiento de cómo se está comportando el fenómeno. También se difunde cómo funciona el CIAT y gracias a este mecanismo implementado desde el año 2000 se ha disminuido el número de muertes por ciclones tropicales. Este grupo interdisciplinario que es de coordinación para emitir las recomendaciones por ciclones tropicales, pues está integrado, pues un órgano colegiado de especialistas de alto nivel en meteorología, hidrología, estabilidad de laderas, que también es uno de los fenómenos detonantes de las lluvias, y está integrado por elementos de las secretarías o instituciones gubernamentales, desde Protección Civil, Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Medio Ambiente, Conagua, Comunicaciones y Transportes y CFE. Entonces, emiten recomendaciones a las autoridades locales y a la población en general a través de los boletines. En CENAPRED participan las subdirecciones de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones y dinámica de suelos y procesos gravitacionales. Se tienen que ver muy detalladamente las etapas de acercamiento y alejamiento, adaptando esas 4 etapas del sistema. En el acercamiento pues, se toma en cuenta mucho la distancia en tiempo en que el ciclón vaya a impactar. Y en la etapa de alejamiento se toma la distancia que tiene de las zonas afectables. Pues el peligro mínimo, que es el color azul, pues nada más es para emitir avisos cada 24 horas, que ya está un sistema en formación o está en proceso. Y así sucesivamente siguen las siguientes etapas, verde, amarillo, naranja y rojo, que incluyen pues boletines cada cierto tiempo un poquito más cercanos. El primero es de 24 horas, el siguiente 72 horas, se van preparando recursos materiales y humanos, se analizan, se revisan las condiciones de albergues, etcétera. Posteriormente, en el siguiente nivel, ya que se está acercando el ciclón a 12 horas, de 12 horas a 60 horas, pues los albergues temporales ya deben estar listos, considera inicio de evacuación en instalaciones petroleras, suspensión de actividad marítima, se instalan los consejos estatales y municipales de protección civil y los boletines son cada 6 horas. En el siguiente nivel ya el ciclón está a menor tiempo, con inminente impacto en área afectable, se ponen en operación los refugios temporales, la evacuación de zonas de riesgo y una sesión permanente de los consejos estatales y municipales para el seguimiento del fenómeno, suspensión de actividades escolares, información continua a través de los medios masivos de comunicación. Para la etapa roja, que es máximo peligro, pues ya la población debe estar en resguardo total, atención al ciclón, avisando continuamente de las condiciones
que esté guardando y se emiten cada 3 horas los avisos. La etapa de ciclón alejándose es también muy importante porque después del impacto hay que mantener, que se mantiene el ciclón todavía a una distancia menor a 250 kilómetros, pues hay que mantener el resguardo total de la población hasta que las autoridades emitan algún aviso. Entonces, posteriormente, pues ya se sigue analizando en la etapa amarilla, cuando el ciclón está entre 100 a 400 kilómetros del área afectable, pues los consejos estatales siguen activos y hay un análisis de atención de peligros postimpacto, como inundaciones, deslizamiento de laderas, crecimiento de ríos, inicio de trabajos de auxilio, búsqueda y rescate, verificación del estado de la infraestructura, información a los medios masivos de comunicación. Posteriormente, pues se sigue con esa temática de estar atentos, y hay escurrimientos, puede haber deslizamientos de tierra, condiciones de la vivienda, y abandonar paulatinamente los albergues, si hay condiciones para que la población regrese a su hogar, extremar medidas de higiene, de agua, alimentos, para efectuar labores de limpieza también en las calles, en los hogares. En la etapa verde, pues el ciclón ya está a una distancia de 350 a 750 kilómetros del área afectable, se desactivan los centros estatales y municipales, se cierran albergues temporales, se mantiene fuera de la zona afectada a la población hasta que haya condiciones. El agua y alimento también todavía pueden estar en situación crítica, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el consumo de los mismos, ¿no? Ya el ciclón alejándose con el peligro mínimo, pues ya está a más de 750 kilómetros del área afectable, se concluyen las tareas de alertamiento y emisión de boletines. Estas son las etapas de acercamiento y alejamiento del ciclón. Las recomendaciones establecidas por el CIAT-CT considera técnicamente como parámetros principales la escala Saffir-Simpson, que se refiere pues a la intensidad del ciclón, que es el término genérico, se va llamando depresión tropical, tormenta tropical y huracán de categoría 1 a 5, dependiendo de la velocidad de los vientos y de la presión barométrica. También se toma en cuenta la velocidad de traslación, distancia a las costas y el tiempo de llegada, que sería como una escala de circulación, ¿no?, de este fenómeno. Los boletines, que son fuentes oficiales, son los que la población debe atender, a las que les debe de poner pues todo el cuidado posible para seguir esas recomendaciones. Incluso las entidades municipales y estatales también emiten sus boletines en sus páginas, sus portales. Todo ello debe ser considerado como una información oficial, no dejarse llevar por rumores o alguna otra información que pues sea más amarillista, ¿no? También las fuentes públicas pues son de gran ayuda porque pues dan información muy detallada, ¿no?, del evento, nos dan pues las características técnicas, la distancia, el punto de impacto, la hora, el día, etcétera. Entonces es muy importante también atenderlas. Como vimos, el CIAT-CT pues es una coordinación interinstitucional consensada entre todos los actores, que es la sociedad civil, las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación y las asociaciones científicas. Cuando el evento es demasiado intenso, digamos un mega huracán de más de categoría 2, pues se instala un Comité Nacional de Emergencias, que puede ser aquí en CENAPE, o en el sitio que esté más cercano a la zona afectable. Ahí se coordinan todas las instituciones y de ahí salen todas las recomendaciones y acciones que se tengan que tomar durante el evento, antes y después. La temporada de huracanes 2023 en el Océano Pacífico inicia 15 de mayo, termina 30 de noviembre. En el Atlántico inicia 1 de junio, termina el 30 de noviembre. Y para este año se están esperando, en el caso del Pacífico, de 16 a 22 ciclones, entre los cuales pues se trata de establecer quiénes son tormenta tropical, quiénes o cuántos pasarían a categoría 1 y 2 y cuántos megahuracanes, ¿no?, categoría 3 a 5. Entonces ahí tenemos un estimado. En el Pacífico se esperan un poco más, de 9 a 11 tormentas, de 4 a 6 huracanes, de 1 y 2, de 3 a 5, ¿no? En este momento tenemos 2 huracanes, uno de categoría 1 y otro de categoría 2 en el Pacífico. Ahorita hablamos de ello. En el Océano Atlántico se esperan un poco menos, de 10 a 16, tormentas tropicales de 7 a 9, categoría 1 y 2 de 1 a 3 y megahuracanes de 2 a 4. Entonces hay un lugar que ustedes pueden consultar, que es el CIAT-CT,
donde pueden ustedes ver las especificaciones del ciclón que en ese momento esté, concepto del CIAT, cómo nació, cómo funciona, lo pueden ustedes consultar en, en esta liga de internet. Los huracanes, como ustedes conocen o han visto, tienen un nombre. Ese nombre lo establece la Organización Mundial de Meteorología, que es la institución encargada, ¿no?, de asignarlo. Es un nombre propio que va por orden alfabético, que se forma en la región donde se encuentra México, alternando nombres femeninos y masculinos. Cada 6 años se establece una lista y después se vuelve a reciclar, con 21 nombres propuestos para el Atlántico y 24 para el Pacífico. Al término de ese periodo se eliminan aquellos ciclones que hayan causado pues una devastación muy intensa, ¿no?, en alguna población. Por ejemplo, el huracán Paulina en México, el Katrina en Estados Unidos, son nombres que se han excluido ya de las listas. Aquí vemos una serie bueno, del año 2019 que se implementó esta lista, el número de ciclones ahí están marcados. El año 2020 es muy especial porque fue un año pues muy crítico en pandemia. En ese momento los sistemas o ciclones del Atlántico rebasaron la lista propuesta y se tuvo que establecer un listado adicional con nombres del alfabeto griego. Entonces, pueden haber 7, 8 adicionales, pues muy intensos en el Atlántico, causaron grandes devastaciones. Aquí está un resumen del año anterior. En el Atlántico tuvimos 16, en el Pacífico 19, entre el 5 de junio al 11 de noviembre en el Atlántico, en el Pacífico entre el 28 de mayo al 23 de octubre. Esto lo pueden consultar en la página de Conagua o de la NOAA. Aquí está pues cómo se distribuyeron estos fenómenos, sus trayectorias en ambos océanos. Esta es una información muy general. Como hemos visto, el CIAT-CT pues abarca un nivel de alertamiento pues extenso, ¿no?, en cuestión nacional, estatal, incluso hasta municipal, donde nos da un pronóstico en cuanto a las lluvias de días, ¿no? Un primer nivel de 3 a un día, un nivel entre 24 horas, pero falta aquel nivel en donde suceden lluvias que no son causadas por ciclones, en donde pues son lluvias intempestivas, que pueden suceder en cualquier momento. En este caso pues, se estima un aviso entre 30 a 90 minutos de anticipación. ¿Sí? Para este tipo se requieren redes de monitoreo muy puntuales en lo que se conoce como, lo que se conoce como cuencas. Para ello, pues vamos a definir o entender o recordar qué es una cuenca hidrológica. Una cuenca hidrológica, pues no es más que un sistema de drenaje natural de una zona donde toda el agua que escurra durante un evento de lluvia, pues tomará esa dirección y aquellas poblaciones o poblados que se encuentren, o viviendas que se encuentren dentro de ese camino o en las zonas cercanas, pues estarán expuestos a riesgo de inundación. Entonces es muy importante considerar en dónde estamos viviendo, ¿no? Si en el paso de una cuenca que no sabíamos que era una porque no había pasado nada en 20 o 30 años y en algún momento pues hay un evento de lluvia que por ahí circula, ¿no? El origen de los sistemas de alerta hidrometeorológica a nivel de una cuenca en México, pues se implementaron a partir del año 98. O sea, un año antes habíamos tenido el huracán Paulina en octubre del 97, en donde pues causó gran devastación en la ciudad de Acapulco, con pues una estadística de más de 300 personas fallecidas y 5,000 viviendas afectables, ¿no? Oficialmente establecido así. Pues a raíz de este fenómeno, pues en Senapred pues, se encargó que se implementara un sistema de alerta a ese nivel, ¿no?, para avisar una zona muy puntual, que es una cuenca hidrológica. Entonces, las variables que se consideraban o se consideraron para poder establecer el alerta fue medir lo que es el nivel de la lluvia y el nivel de los cauces de los ríos, considerando como un agente perturbador la transferencia de agua a atmósfera, que es la lluvia, cuyos efectos son las inundaciones y los deslizamientos de laderas, ¿no? Muy importante considerarlos. Entonces, las variables que he mencionado, pues tienen un instrumento que las mide
que son pluviómetros, sensores de nivel, o en su caso caudalímetros para medir el gasto o la lluvia que esté circulando por unidad de tiempo. Entonces, tienen diversos tipos de funcionamiento. Esto es un poco más técnico. Son las tecnologías que se aplican, que se han considerado en las estaciones de monitoreo. Adicionalmente, pues tenemos las variables meteorológicas que forman parte de las estaciones meteorológicas. Las anteriores forman parte de las estaciones hidrometeorológicas, que son pues las que hemos también en algún momento estado pendientes, ¿no? Como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la dirección del viento, la presión atmosférica y la radiación solar. Todas ellas pues tienen un instrumento sensor asociado y un cierto tipo de principio de funcionamiento. Aquí está una lámina que físicamente nos muestra cómo es cada uno de estos sensores, por si ustedes en alguna ocasión tienen oportunidad de verlos, ¿sí? Verlos sobre todo ya instalados en estaciones que llamamos meteorológicas, que les llama automáticas, que pues recolectan datos y los envían de manera automática cada 10 minutos y se pueden consultar de 1 a 3 horas, ¿no? Porque son mediante enlaces satelitales. Están puestas en zonas que se consideren adecuadas para monitorear esas variables o en los observatorios de la CONAGUA, donde ya son las ESIME, ¿no? Estaciones sinópticas. Las otras son estaciones meteorológicas automáticas. ¿Sí? Aquí en CENAPRED contamos con una de ellas, que es una estación meteorológica automática instalada aquí en nuestras instalaciones. Incluso hemos desarrollado también una con la medición de estas variables y le hemos adaptado una cámara en tiempo real. Volviendo a lo que es, hablamos ya de las variables que se consideran para estos sistemas. Fueron desarrollados aquí en CENAPRED, como comenté, implementados a partir del 98 como apoyo a las autoridades de protección civil, estatal y municipal para la toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que la tecnología tiene que apoyar. Se utilizan esas redes de pluviómetros o sensores de nivel que se instalan. Se considera algún algoritmo para activar el aviso, que puede ser uno que se llama lluvia escurrimiento o lluvia por promedio o en nivel crítico. Se tiene que tener un límite preestablecido para activar el aviso, escurrimiento o gasto, lluvia acumulada o el nivel que se vaya teniendo. Están constituidas por una red, sus sistemas, una red de estaciones de monitoreo de lluvia y nivel en los cauces cuyas lecturas son a intervalos de 10 minutos, que es el tiempo adecuado para poder activar el algoritmo de alerta. Que ya mencioné, por gasto o por lluvia promedio, se reciben los datos, se tiene una tormenta, se reciben los datos, se procesan, se alerta automáticamente, se analiza por el personal encargado para poder difundir esta alerta que se asegura a las autoridades de protección civil, quienes tomarán las acciones de los protocolos, ¿no? de acción hacia la población. También se establece un semáforo que va de verde, naranja y rojo. En rojo, pues se está considerando que el tiempo es de 30 a 90 segundos antes de que pueda ocurrir un desbordamiento o una inundación. Las inundaciones, dependiendo de lo que es la geometría de la cuenca, en cuanto a la pendiente, pueden ser súbitas o lentas. Las súbitas, pues las hemos visto incluso en zonas urbanas, como muestra aquí la imagen. Es una área pequeña, pero una pendiente muy grande. El escurrimiento pues, se desplaza a grandes velocidades, causa afectaciones y decesos, desgraciadamente. En las lentas, pues la cuenca es muy grande, la pendiente es muy pequeña, el tiempo de respuesta es alto, puede ser 3 horas o más, puede durar la inundación hasta semanas. El área de afectación es muy grande, ¿no? Son daños económicos de mucho costo. La configuración de estos sistemas a nivel cuenca, pues, se hacen mediante estudios hidrológicos, topográficos y se define la ubicación óptima de las estaciones de medición. Ahí podemos ver, los especialistas en estos ramos indican los lugares adecuados, se instalan, se tienen centros de recolección de datos, que llamamos puestos centrales, y también espejos para que reciban esa información. Entonces se tienen estaciones de medición, más sus lecturas, más su procesamiento y análisis. Mediante un modelo o algoritmo, se generan las alarmas en base a umbrales y se tiene un sistema de monitoreo hidrometeorológico. No hay que confundir la tecnología, simplemente es un sistema de monitoreo. Para que pueda ser un sistema de alerta hay que complementar con los componentes
que se describieron al principio, ¿no? Que es identificar dónde estamos viviendo, el riesgo, la difusión y el plan de contingencia. Es muy importante. Las componentes de una estación de monitoreo hidrometeorológico, que son las que utilizan estos sistemas, pues están los sensores, pluviómetro, un nivel radar, que es una tecnología muy avanzada, un nivel por conductividad, que es un poco más básico. Se tiene el sensor, toda la infraestructura que requiere una estación, que es el acondicionamiento, electrónica, alimentación, e incluso las sísmicas, las de tsunamis, todas siguen este concepto, ¿no? Un sistema de comunicación que pueda mandar la información al puesto central y ahí pues poderla procesar. La selección de sitios también es muy importante en base a los estudios hidrológicos que los especialistas hacen. Nos definen los sitios adecuados en donde se instalan, en el caso de la lluvia parteaguas, o las mediciones de nivel en el cauce. El sensor para medir lluvia es bastante básico, tal vez no tan conocido, pero ahorita es un buen momento para, para verlo. Es un pluviómetro que reporta sus lecturas en milímetro, entendiendo que 1 milímetro de lluvia, para que esté más claro, es 1 litro de agua distribuido en 1 metro cuadrado. Ese es el instrumento, el sensor, así funciona. Están viendo ahí pues una simulación de una lluvia. Es un sistema electromecánico, convierte la lluvia en pulsos de una señal que se van contando y se establece la lluvia que llamamos acumulada, ¿sí? Entonces, dependiendo de la resolución, o sea, el mínimo valor que pueda leer el instrumento, pues será el tipo de, 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 de agua, ¿no? Por metros cúbicos. En este caso usamos siempre, cada cambio es 0.25 milímetros de lluvia, en donde 1 milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado. Los sensores de nivel, estamos utilizando también los de radar, que es en principio Doppler, que es una onda electromagnética que se irradia, impacta en el espejo de agua, y el retorno, o que es el retraso, o el tipo de señal, pues nos define cuál es la altura de ese nivel, perdón, de ese cauce. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? Aquí está el sensor de conductividad, que es muy básico, muy barato. Incluso aquí lo fabricamos para algunas estaciones. Cuando se tiene por electrodos, cuando uno de ellos está en contacto con el agua, pues genera un cambio, ¿no? En la salida, el cual pues se interpreta como un aumento de nivel. Aquí está la infraestructura de estas estaciones, algunas imágenes en los sitios donde se han instalado estos sistemas, en Chiapas, en Tijuana, en Guerrero, particularmente en Acapulco, se tienen este tipo de infraestructura, que es una caseta con un sistema de comunicación, un panel solar para alimentación y un sensor. Muy importante el resguardo con la seguridad adecuada, porque pues por cuestiones de vandalismo, pues también se han perdido muchas. Igual los sensores de nivel, pues se tiene una infraestructura diferente, en donde se tiene que tener, en el caso de los de nivel por radar, que estén viendo hacia el cauce donde se va a medir. Aquí están algunos ejemplos. En los casos de conductividad deben estar al paso del flujo, ¿sí? De agua, directamente en el cauce. Aquí vemos algunas imágenes. Aquí en este centro pues se han diseñado tanto las estaciones como las plataformas para adquirir y presentar los datos, algunos sensores, la estación, como ya un producto que tenga la confiabilidad para poder instalar y funcionar ininterrumpidamente. Aquí está la estructura de la red de monitoreo. Es una computadora que tiene un programa que le llamamos telemetría para poder solicitar los datos cada 10 minutos de las estaciones. Esta información se puede compartir vía internet en diversos formatos, correo electrónico, FTP, una página web, etcétera, para que otros usuarios puedan dar seguimiento. Sobre todo, pues, gente de protección civil, autoridades, ¿no? Las cuales tengan que tomar decisiones sobre el comportamiento de estas lluvias. Los puestos centrales de registro muestran la tabla de estas lecturas de lluvia. Incluso se pueden compartir vía móvil, puede uno acceder a la tabla conociendo el link. Aquí están algunos ejemplos en Chiapas, en Acapulco, y se auxilia también
se auxilia por imágenes satelitales, que ahorita también veremos. La plataforma de adquisición, presentación y procesamiento de datos la tratamos de implementar de una manera muy amigable para el usuario, en donde se tenga el mapa de las estaciones, la tabla de lecturas y la gráfica del comportamiento de la lluvia. Esto ha servido mucho porque en los sitios donde se tienen esos sistemas, pues los usuarios detectan rápidamente cómo se está comportando la lluvia por la gráfica, qué estaciones están activas en el mapa y los datos que se muestran. Entonces, es un ambiente numérico gráfico en donde se da toda esta información. Incluso se puede incluir imágenes satelitales para ver el arribo de tormentas. En este caso de altura de nube, como muestra aquí la imagen. Y además se puede acceder a sitios web, ¿no? De la NOAA, del Servicio Meteorológico, para consultar algunos boletines sin necesidad de abrir el navegador y estar buscando esos productos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver dentro del mismo sistema, en nuestro sistema de alerta aquí en Senapred, que se pueden acceder a todas esas opciones, incluso a cámaras de webcam para ver también pues, la situación del sistema o de la red que nosotros implementemos. Aquí es en el caso de Acapulco. Aquí en Senapred tenemos este espejo en donde se puede ver la tabla de lectura, la gráfica y una imagen por webcams de algunos sitios. Aquí estaría funcionando en tiempo real lo que es ahorita nuestro sistema de alerta. Como vemos la gráfica de lluvia, la tabla, incluso el acceso a diversos lugares para ver la altura de nube o el arribo de tormentas. Entonces es bastante práctico para el usuario. Podemos ver diversas zonas. Algunos eventos relevantes que se han podido detectar con estos sistemas, por ejemplo, en la tormenta tropical Manuel en septiembre del 2013, donde alcanzamos en 3 días 650 milímetros. Ahí pudimos ver la tabla de lectura, las gráficas de lluvia y las imágenes. Otro caso en Monterrey, igual la gráfica de lluvia. ¿Sí? Ahí llovieron 70 milímetros, que eso es muy relevante para esa zona. Un aumento de un incremento del nivel de casi 1,5 metros, un poquito más. Este es en Acapulco. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estaría funcionando el sistema en 24 horas? Cuando se pueda presentar un evento de lluvia. Aquí vemos de 8 a 8 de la mañana, que es el rango en que se está determinando las lecturas. Y vemos cómo la gráfica está avanzando lo que es la tabla, y lo que es algunas zonas donde están los instrumentos que son subcuencas, cómo van cambiando de verde, naranja y rojo. En ese momento, pues el usuario ya tiene conocimiento que en rojo no es que esté inundado, sino que ya hay un tiempo muy corto, entre 30 o 90 minutos, en que puedan tener pues alguna afectación, inundación o escorrimientos críticos. Aquí está un comportamiento de la lluvia en Monterrey en julio del 2020. Llovieron 449 milímetros por una tormenta tropical que se llamó Hanna en ese año, en julio del 2020. Y aquí vemos cómo se comporta la lluvia, ¿no? Si la estamos observando en tiempo real. Aquí en Senapred también tuvimos un evento muy importante en septiembre del 2020, el 16 de septiembre. Este es extraído de nuestro sistema. Llovieron casi 100 milímetros, ¿sí? En un periodo de unas 4 horas, de las 18 a las 22 horas. Casi 100 milímetros, 97, y hubo un aumento de 30 centímetros del sensor de nivel. Se puso en alerta naranja el sistema. Las tecnologías de apoyo para el seguimiento utilizando imágenes satelitales han sido muy útiles, como lo comenté hace un momento. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se utilizaron en este año, que las empezamos a implementar en 2018, con el huracán Huila, categoría 5, que entró por la costa del Pacífico. Ahí vemos ya estas imágenes. Anteriormente había habido uno en 2015 que se llamó huracán Patricia. Estos dos eventos coinciden el mismo día y casi la misma hora, atendiendo a que eso lo hemos visto que suceda con los sismos, ¿no? De los 19 de septiembre. Aquí lo vemos en un caso de un huracán categoría 5.
Aquí tenemos una correlación del arribo de tormenta, ¿sí? Por imágenes satelitales de altura de nube con la tabla de lecturas en Acapulco, igual el año 2019, donde llovieron 207 milímetros y coincide, ¿no?, con el arribo de la tormenta que se observa en las imágenes satelitales. Este es también de Monterrey, lo que fue una tormenta tropical en septiembre, también muy crítica. Tormenta tropical Fernán se llamó. Ahí llovieron 300 milímetros, 330, es mucho para esa zona. O sea, cada zona tiene un umbral, digamos, de lluvia que puede considerarse de riesgo. Incluso para todos nosotros, pues conocemos más los umbrales de los sismos, ¿no? Cuando nos hablan de que un sismo va a ser, o esperamos un sismo de 7 u 8, pues sí causa gran expectación. Pero si supiéramos o consultáramos los pronósticos de la Conagua, en donde indican va a llover tantos milímetros a tal hora, y estamos cerca de ese lugar, o incluso aquí en la Ciudad de México, pues no sabríamos qué va a pasar, ¿no? Porque no tenemos esa referencia. Es adecuado, ¿no? Que conozcamos en nuestro lugar donde vivamos cuánto se requiere para que haya una inundación, ¿no? En términos de lluvia. Aquí estamos con el sistema que está en este momento, que es un huracán, bueno, ya pasó a categoría 2, esto es de ayer, que se llama Adrián, que está en las costas del Pacífico, abriéndose hacia afuera, y la tormenta tropical Beatriz, que ahorita está impactando pues todo lo que es los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, que ya están en alerta, algunos en azul, amarilla, todavía no están en rojo, ¿sí?, de acuerdo al CIAT, pero bueno, en las próximas horas pues veremos el comportamiento. Aquí está la posible trayectoria con el día y la hora en que se pueda presentar. Este es el apoyo por medio de las imágenes satelitales, ¿sí? Atendiendo a otros ejemplos, el año pasado el huracán Roslin, categoría 4 en octubre, ¿no? Ahí vemos el impacto y cómo se fue desplazando, ¿no? Una vez que ya eh, entra en territorio. Aquí está por ese mismo huracán Roslin, categoría 4, viéndolo en altura de nube. Pero este es otro, no coincide con este, es un huracán Carl, porque este es más en el Golfo. Entonces, como ven cómo se disipa, ¿no? Aquí este es un huracán muy importante que sucedió en septiembre del año pasado en la Florida, que es el huracán Ian, categoría 4, ¿no? Es uno de los más devastadores, casi comparado con el Katrina del 2005, ocasionó grandes pérdidas en esa zona. Aquí vemos una imagen de su comportamiento considerando altura de nube, de acuerdo a los colores, pues una cierta distancia, ¿no?, de la superficie. Pues vean ustedes, impresionante, ¿no?, el impacto de este fenómeno. Y aquí está otro, el primero del año pasado, que se llamó Agata, bueno, el segundo, eh, que sí ocasionó grandes daños allí en Oaxaca, igual con la trayectoria definida. Otro más que fue el huracán Bonnie, categoría 3 del año pasado. Es un recuento, ¿no?, de lo más importante que efectuamos con el seguimiento utilizando estas imágenes. Aquí está cómo se mueve un huracán, ¿no? ¿Dónde nace? Pues en las costas de África, un lugar que se llama Cabo Verde. Ahí se forman los que eh, tenemos en el Océano Atlántico. ¿Cómo es que una trayectoria pues cruza un océano, atraviesa continente y puede continuar sobre el otro, fortaleciéndose, ¿no?, de acuerdo a la temperatura del mar? Sí. Entonces, vamos rápidamente. Aquí está otro ejemplo, ¿sí? Esto es el apoyo que hemos tenido, ¿no?, de las imágenes satelitales, como vemos el comportamiento de estos eventos. Incluso hasta un evento del volcán Popocatépetl, ¿no? Y se puede observar. El color, pues, define la altura, ¿no?, de la columna, que fue aquí de entre 3 a 5 kilómetros. Esto fue en enero del 2021. También lo que se llama el polvo del Sahara, también podemos ver el desplazamiento. Este ocasiona, pues, un poquito de alteración en el cambio de clima en toda la zona. Aquí están algunos ejemplos de los sistemas que se han instalado en Acapulco. Aquí está en Chiapas, con su red de estaciones, en Tijuana, en Monterrey, y aquí están los que se han instalado en México, ¿sí? Actualmente
por diversos motivos, ¿no? de los usuarios, pues que requiere una infraestructura, se requiere inversión. eh, pues no todos tienen esa capacidad de conservarlos. Ahorita tenemos el de Acapulco, que está funcionando casi al 100%, después de 25 años de estar operando ininterrumpidamente. Bueno, eso es todo. Y muchas gracias por su atención.